que uno tenga mucha rabia. Y si uno no está manejando bien la rabia, uno puede terminar haciéndose mucho daño o haciéndole daño a otros. Algunas competencias cognitivas, como la capacidad para ponerse en los zapatos del otro, que nosotros llamamos toma de perspectiva, la capacidad para generar muchas opciones, y los conflictos a veces se quedan estancados porque no hay suficientes alternativas para manejarlos. Y la consideración de las consecuencias de los conflictos, de las distintas opciones. Y en términos comunicativos, la posibilidad de escuchar. Muchas veces los conflictos se quedan enfrascados en discusiones en donde ninguna parte está escuchando a la otra. Y si uno puede trabajar esa capacidad para escuchar al otro, entonces puede entender otros puntos de vista y darse cuenta que muchas veces los conflictos ocurren de malentendidos. O si no ocurrieron de malentendidos, puedo entender mejor qué es lo que el otro quiere y entonces pensar más creativamente en opciones que puedan favorecer a ambos lados. Estas son, digamos, las competencias que trabajamos para el manejo de conflictos y dedicamos 2 años específicos a esto, el año 3º de primaria y el año 5º de primaria. Para bullying, hay 2 competencias centrales, la empatía y la asertividad. La empatía entendida como, pues, que si a mí me duele el dolor de otros, si me duele que estén excluyendo a alguien, que lo estén tratando mal, que lo estén relegando, entonces yo no voy a estar de acuerdo con esto y voy a querer hacer algo, ¿sí? Y la asertividad como la capacidad para que quienes son víctimas puedan de alguna manera decir, oiga, un momento, esto no está bien, y puedan frenarlo. Pero sobre todo, y digamos el gran énfasis que nosotros le hemos puesto a todo el programa es lo que Rosario antes mencionaba como los espectadores, los observadores. El bullying depende muchísimo de esos observadores. Y los casos que hemos visto, por ejemplo, los análisis que ha hecho Deborah Pepler en Canadá, lo que ha mostrado es que cuando los observadores intervienen y dicen, no, ya déjelo tranquilo, el bullying para inmediatamente. Pero si los observadores se ríen o mandan cualquier señal de aprobación, el nivel de agresión aumenta. Entonces aquí es estas competencias pensadas en gran parte para aquellos que están allí y que puedan sentir empatía por quien está excluido, o que puedan desarrollar una asertividad que les permita a ellos, que son observadores y que usualmente no harían nada o se quedarían de pronto riéndose, observando así pasivamente, que intervengan para frenarlo, pero sin recurrir a la agresión. Y lo otro que hay es desarrollo de pensamiento crítico para cuestionar creencias que están muy difundidas en la sociedad pues que terminan legitimando esto y diciendo, no, esto no es tan grave, ¿sí? ¿Tengo tiempo para contar? ¿No? Bueno, les dejo estos. ¿Sigo? Bueno, me faltan 5 minutos para contarles algunos resultados que hemos tenido en este momento. Hay hemos tenido distintas fases de elaboración del programa, ¿sí? En una primera fase, que fueron 3 años, estuvimos en pequeña escala, y esto que les voy a mostrar es todavía de la pequeña escala. En este momento, dado los resultados de esta pequeña escala, nos fuimos a una escala mucho más grande y estamos trabajando en distintas partes de Colombia, y la semana pasada empezamos en México, entonces está en expansión en este momento. Este es un análisis de los 4, en una clase de 40, en un colegio con altos niveles de violencia, uno de los colegios más duros de Bogotá. Hicimos la implementación del programa durante 9 meses. En febrero era antes de que empezara, en junio estaba en la mitad y en octubre ya el programa estaba muy avanzado. Estos son niños y niñas de 2º de primaria. Y hicimos un análisis como muy a fondo, cualitativo, etnográfico, donde había una antropóloga haciendo notas de campo todo el tiempo. Y esto es un análisis con base en 100 horas de observación. Entonces, estos son los 4 que en esa clase quedaron como el 10% de los que tenían más problemas de agresión. Y allí encontramos pues unas reducciones grandísimas, muy fuertes en su nivel de agresión. Y no solamente en los 4 que estaban recibiendo el programa completo, es decir, los que estaban recibiendo las visitas a las familias, que estaban participando en grupos heterogéneos, todo eso, sino también en los demás. En los demás también encontramos reducciones
muy grandes, significativas en sus niveles de agresión. Lo otro es que la disminución estuvo sobre todo en agresión física. Al comienzo había muchas escenas, además reportadas en el diario de campo, de niños encima de otros en la clase golpeándolos allí, contra el piso, y entonces en ese momento la observadora tenía que dejar su diario de campo y salir corriendo a tratar de... Y era muy difícil, son situaciones muy duras, ¿sí? Al final las agresiones que quedaran eran más de tipo, las que quedaron eran más de exclusión, ¿sí? En términos de comportamientos prosociales, como consolar, ayudar, cooperar, este tipo de comportamientos, al comienzo eran muy pocos. Entonces, inclusive, mire, aquí son 100 horas en total, en cada bloque era como 33 horas. Entonces, aquí Mariana, por ejemplo, tenía 0 comportamientos prosociales en 33 horas de observación, ¿sí? Andrés, 0. Diego, unos pocos. Sergio, unos pocos. Estos no son nombres reales, ¿no? Y otros tenían muy pocos. Y aquí aumentó, no aumentó para todos todo el tiempo, pero pues sí aumentó significativamente en general, ¿sí? Esto es cómo era la disciplina y el seguimiento de instrucciones dentro de la clase. Entonces, al comienzo, eran muy pocos los que seguían instrucciones, pero eso fue subiendo en todos los casos, pues en la mayoría de los casos, ¿sí? Y interrupciones en la clase por indisciplina, también, pues al comienzo eran muchos, y después eso bajó. Entonces, por ejemplo, uno de los resultados cualitativos, en enero, en el diario de campo que tenía todos estos resultados, decía: nuevamente se repitió la escena de la profesora con la mano levantada durante varios minutos hasta que algunos levantaron la mano. Eso es una señal de silencio. Levantar la mano y cerrar el puño es una manera de pedirle a la clase que todos estén en silencio, y en realidad eran varios minutos seguidos con la profesora allí y los estudiantes no la escuchaban. Después, en junio, hay una nota de campo que dice: por primera vez en meses vi a todos los niños sentados en su puesto poniendo atención. O sea, la pobre profesora vivió 6 meses donde esto no pasaba, ¿sí? Y después, en octubre, ya la situación era bien distinta. Entonces, cuando Daniel terminó el cuento, hubo un momento de muchos murmullos, porque los niños estaban dando su versión. Entonces, Milena, Mariana, Lorena, Andrés y Diego, aquí si ven, Mariana es una de las que estaba en el grupo focalizado, Andrés y Diego también, de los que al comienzo eran los más agresivos del curso. Ellos hicieron la señal de silencio, eso sin que la profesora lo hiciera, ¿sí? Pronto los demás lo siguieron y el salón volvió a quedar en silencio, ¿sí? Y el último resultado que quiero presentar es, hicimos un análisis sobre cuántos amigos tenían ellos, cuántos decían que en su clase tenían amigos, y al comienzo pues eran muy pocos. En promedio, cada uno nombraba 2 personas como sus amigos, y eso subió a 14 y eso subió a 21. Fuimos al salón de al lado, en el salón de al lado al final fueron solamente 7, entonces no es solamente porque fueran conociéndose más, sino algo estaba pasando allí. Y el cambio más radical fue con los 4 que eran los que tenían más problemas de agresión. Arriba está cuántos amigos ellos decían que tenían dentro de su clase, ¿sí? Y abajo es cuántos los nombraban a ellos como sus amigos, ¿sí? Entonces, al comienzo, Sergio decía que tenía 1 y solamente 1 lo mencionaba él. Diego decía que tenía 1 y solamente 1 lo mencionaba él. Lo que nosotros suponemos es que Diego mencionaba a Sergio, Sergio mencionaba a Diego y no más. Aquí, el caso de Andrés es muy triste porque decía: yo no tengo ningún amigo, y tenía razón, no tenía ningún amigo, ¿sí? Y Mariana mencionaba 3 y la mencionaban 2. Pues el cambio es radical. Aquí subió a 9 y después subió a 21, a 16, 26, 21, 38. En una clase de 40, quiere decir, nombró a 38 de los 40. Y lo más impresionante fue que muchos los empezaron a nombrar a ellos. Es decir, aquí hubo una integración a la clase, y la integración fue liderada por los más prosociales a través del desarrollo justamente de estas competencias que les permitían relacionarse de maneras más pacíficas, y el cambio fue especialmente fuerte en aquellos en donde los padres participaron, recibieron las visitas, desarrollaron las competencias y fueron coherentes con el desarrollo de las competencias que buscábamos en los niños y las niñas. Bueno, qué pena haberme pasado el tiempo. Muchas gracias.